¿Qué estarías dispuesto a entregar a cambio de la gloria eterna en la pantalla? Todos conocemos el trágico final de Paco Stanley bajo una lluvia de balas en 1999, pero muy pocos conocen su verdadero inicio. Y es que se gestó en las sombras de la industria que no perdona la falta de contactos. Hoy vamos a abrir una puerta que Televisa y los círculos de poder mantuvieron cerrada bajo 7 llaves por décadas. Corría la década de los 70s y un joven Francisco Stanley, con más ambición que dinero en los bolsillos, buscaba desesperadamente un lugar en el Olimpo de la televisión mexicana. Pero en aquel entonces el talento no era suficiente para entrar al monopolio. Se necesitaba una llave, y esa llave la tenía un hombre que parecía inofensivo tras su maquillaje de cuentos y canciones infantiles. Enrique Alonso, el inolvidable Cachirulo. Lo que estás por escuchar no es un simple rumor de pasillo, es el relato de un pacto que cambió el destino de la televisión, donde la supuesta inconsciencia de los cuentos de hadas se mezcló con la cruda realidad de un sistema que cobraba cuotas de cuerpo y alma a sus futuras estrellas. Prepárate porque hoy vamos a revelar el precio real de la fama y el oscuro vínculo que Paco Stanley tuvo que aceptar para que las luces del foro se encendieran para él. Sin más, comenzamos. Para entender cómo se cruzaron los caminos de estos dos personajes, debemos viajar a un México que ya no existe, un México donde la televisión era una dictadura absoluta. Si no estabas bajo el ala de uno de los grandes padrinos, simplemente no existías. Enrique Alonso, conocido por todo el país como Cachirulo, era mucho más que un actor de teatro infantil. Era un hombre con un peso cultural y político inmenso. Su programa Teatro Fantástico había educado a generaciones, y él era el dueño absoluto de los repartos, las audiciones y los favores dentro de los teatros más importantes de la capital. Por otro lado, teníamos a un Paco Stanley que acababa de llegar de un entorno humilde, con una voz privilegiada, pero sin un solo peso para pagar su ascenso. Paco comenzó tocando puertas en la radio, pero su mirada siempre estuvo puesta en la pantalla chica. Los testimonios de aquellos que trabajaron en los camerinos del Teatro Jorge Negrete y en los pasillos de la antigua Televicentro coincidían en algo. La entrada de Paco al círculo de confianza de Enrique Alonso no fue casual. Alonso tenía una debilidad conocida en los círculos íntimos por los jóvenes apuestos, de voz profunda y con ganas de comerse el mundo. Paco cumplía con todos los requisitos. Se dice que el primer encuentro fue tenso. Alonso, acostumbrado a que los aspirantes le rindieran pleitesía, vio en Stanley no solo a un locutor, sino a alguien que estaba dispuesto a jugar bajo sus reglas con tal de salir del anonimato. La relación carnal comenzó bajo el disfraz de una mentoría artística. Cachirulo lo invitaba a sus puestas en escena, lo presentaba con los ejecutivos de alto nivel y le enseñaba los secretos de la dicción y la presencia escénica, a cambio, evidentemente, de un romance. Pero pronto, el precio de esa enseñanza empezó a cobrar en la alcoba. Miembros de la producción de aquella época, que hoy prefieren el anonimato por temor a represalias de la familia involucradas, narran cómo Paco pasó de ser un simple asistente a convertirse en el acompañante constante de Alonso en cenas privadas y viajes de fin de semana. No era una relación de amor, era una transacción de poder. Stanley, un hombre que años después proyectaría una imagen de macho galán y conquistador, tuvo que tragarse su orgullo y aceptar un rol que lo atormentaría en silencio durante el resto de su vida. A medida que los meses pasaban, las puertas que antes estaban cerradas para Paco se abrieron de par en par. De repente el joven locutor, que nadie conocía,
empezó a aparecer en programas estelares, a tener menciones en los noticieros y a ser invitado a las fiestas de los Azcárraga. El padrinazgo de Alonso surtía efecto, pero este ascenso meteórico generó envidias y comentarios ácidos entre los contemporáneos. Se cuenta que, en los pasillos de Televisa, cuando Paco pasaba, los técnicos murmuraban: ahí va el nuevo príncipe del cuento, una referencia cruel a su vínculo con el señor de los cuentos infantiles. Paco, con esa piel dura que lo caracterizaba siempre, respondía con risas estruendosas y bromas pesadas, usando el humor como un escudo para ocultar la humillación que sentía al saber cómo había obtenido su oportunidad. Este pacto sexual no solo le dio a Paco sus primeros minutos en pantalla, sino que le enseñó cómo funciona el sistema por dentro. Aprendió que en la televisión mexicana de los 70s y 80s, la moral era un estorbo y la lealtad se compraba con favores íntimos. Una vez que Paco Stanley alcanzó la masa crítica de fama necesaria para sostenerse solo, empezó a alejarse gradualmente de Enrique Alonso. Fue una ruptura fría. Alonso, quien se sentía dueño de la carrera de Paco, no tomó nada bien este distanciamiento. Se dice que hubo amenazas silenciosas y llamadas a medianoche, recordándole a Paco que su pasado estaba registrado en las memorias de aquellos que los vieron juntos. Sin embargo, para finales de los 80s, Paco ya era un gigante. Había desarrollado su propio estilo. El Pácatelas estaba por nacer y su carisma era tal que el público lo adoraba sin cuestionar su origen. Pero el fantasma de Cachirulo siempre estuvo ahí, incluso en sus años de mayoría y gloria. Stanley era extremadamente cuidadoso con quien se rodeaba, evitando a toda costa a las personas que conocían su etapa de aprendizaje con Alonso. La tragedia de esta historia es que Paco Stanley pasó el resto de su vida tratando de sobrecompensar ese inicio. Sus bromas pesadas a Mario Besares, su actitud de semental inalcanzable y su obsesión por el control eran, según psicólogos que han analizado su perfil, mecanismos de defensa para enterrar al joven que tuvo que ceder ante los deseos de un hombre poderoso para no morir de hambre en el olvido. Enrique Alonso, por su parte, terminó sus días en una mezcla de respeto artístico y soledad amarga. Vivió como sus protegidos, lo negaba uno a uno. El sistema que él ayudó a conquistar terminó desechándolo cuando la televisión infantil cambió de rumbo. Nunca hubo una denuncia formal, nunca hubo un escándalo en las revistas de la época porque el pacto de silencio era la ley de oro en la empresa. Pero los archivos de la memoria colectiva de la farándula no olvidan. Cada vez que vemos una repetición de los programas de Paco, o cada vez que analizamos su trágica muerte en el charco de las ranas, debemos recordar que el hombre que reía frente a la cámara cargaba con el peso de haber venido de un pasado verdaderamente oscuro, pues su identidad la vendió mucho antes que las balas lo alcanzaran. Hoy, al analizar esta historia, no buscamos juzgar a Paco Stanley, sino entender el ecosistema de abusos y conveniencias que ha dominado el entretenimiento. ¿Cuántas estrellas más que hoy admiramos tuvieron que pasar por el mismo pacto oscuro? La historia de Stanley y Cachirulo es el espejo de una industria que devora a los personajes y escupe personajes. Paco Stanley llegó a la cima, sí, pero el precio que pagó fue vivir en una constante huida de sí mismo, sabiendo que su entorno en la televisión no se construyó solo con talento, sino con un sacrificio que lo perseguiría hasta el último de sus días. Al final, la televisión le dio todo lo que quería, pero le quitó lo único que no podía recuperar: la verdad sobre su propia historia. Muchas gracias y hasta la próxima.